Ahora ya estamos en comunicación, mejor dicho, con el licenciado Pastor Montoya, que cuando trata de hacernos pensar, nosotros obviamente salimos huyendo. ¿Cómo le va, licenciado? ¿Qué dice? Bueno, buen día. Sí, todo bien. Sí, no es la primera vez que me pasa. Bueno, mis alumnos no tienen esa opción porque no se pueden porque escapar. Los pupitres no se pueden escapar. Bueno, pero ¿por qué no podrían? Y bueno, porque tienen un disciplinamiento incorporado, claro, ¿no? Porque yo ahora estoy pensando, cualquiera levanta la mano y me dice, ¿puedo ir al baño? Y yo le digo que sí. Claro. O sea, se puede escapar, en el fondo. Nunca le digo que no a nadie. Está bien, es cierto que si todos me levantaran la mano a la vez... Claro, se quedaría sin alumnos. Me quedaría sin alumnos y podría sospechar algo. Eso me hace acordar a un cuento de Daniel Moyano, el escritor riojano, músico también, violinista, que cuando iba a tocar a los pueblos, así en mula, llegaba a una escuela, y bueno, había un montón de paisanos que estaban para escuchar, y los paisanos se aburrían de lo lindo. Entonces, ¿qué hacían? Le ponían un sombrero, le dejaban un sombrero, un palo, y se iban yendo. Como una especie de espantapájaros. Y los únicos que sí, exactamente, y las que se asomaban la cabeza por las ventanas eran las mulas, que escuchaban el concierto. Está bueno, sí, podría ser filosofía para espantapájaros y mulas. Las mulas metían la cabeza y escuchaban y estaban atentas, así, como atraídas. Los paisanos salían huyendo. Claro, porque las mulas no tienen preconceptos. Ah, qué buena. Si el paisano, lo que el paisano le dice música, él ya tiene la música que él quiere escuchar, claro, ya sabe. Y si es otra, no encaja. Sí. ¿No? Yo estaba, creo que habíamos quedado con el problema de los universales, ¿o no? Ah, sí, me acuerdo. Y que yo les había dado a los compañeros, a los alumnos, les había puesto... Cuente un poquito así, la idea en una línea, ¿qué son los universales para el oyente que no está acostumbrado? Bueno, ese es el primer truco. Ajá. ¿No? Porque ponen una palabra, universales, que uno dice, ¿qué es eso? Claro. ¿Cierto? No tenés ninguna referencia porque Universal creo que es una empresa de Hollywood que hace películas. Universal, ¿no? Sí. Claro, lo tenés que pronunciar en un pseudo inglés. Así me suena claro, a mí. Porque sería Universal. Universal, así me suena a mí. Claro, pero universales, en plural, ni a la empresa de Hollywood suena. Claro. ¿Y universales qué son? Y bueno, cuando identificamos algo, supongamos, imaginemos, yo tengo el mouse en mi mano, ¿no? Pero mouse es una palabra en inglés, para colmo, claro, que desde un tiempo esta parte resulta ambigua en un sentido particular. Por un lado se refiere a unos animalitos chiquititos y por otro lado al aparatito que mueve el cursor de la computadora, ¿no es cierto? Bueno, pero esto es un mouse, es un reconocimiento de un objeto. En el reconocimiento de un objeto, lo que yo puedo tomar con la mano es un objeto particular, concreto, en este caso es negro y la ruedita que tiene arriba es un poco gris, ¿no? Y tiene color, tiene forma, tiene esas cosas, pero cuando yo digo que es un mouse, lo incluyo en una clase. Esa clase, sacando la cuestión de que serían dos clases, la palabra refiere a la clase de los ratones no paranoicos, los ratones animalitos. Claro. Y
y también se refiere a la clase de los ¿qué serían? Estas cosas que son parte del hardware, ¿no? Uh-huh. De la computadora, que son accesorios, un accesorio de computadora. Bueno, el accesorio de computadora es una clase. Uh-huh. Entonces la palabra, supongamos, el mouse es un mouse inalámbrico, es de la computadora de la Tata, ¿no? Uh-huh. Yo tengo uno con el dedito. Ajá, sí. En la notebook, ¿no? Sí. Pero bueno, este inalámbrico es uno particular concreto que tengo en la mano en este momento, y escribí el nombre de la rosa, hice clic y apareció la película, ¿no? Y la idea es que si uno dice esto es un mouse, lo incluye a esto que tengo en la mano en el conjunto universal de todos los mouse. Uh-huh. No se usa normalmente la clase mouse, porque lo que importa es el mouse que vos usás, y salvo el que fabrica y vende mouses, digamos, no se usa en plural, digo, claro. ¿Cierto? Pero si vos conoces la palabra que se le aplica, hay una tesis, que entonces vos conoces la cosa, vos sabés lo que es, porque sabes que es un mouse, uh-huh. ¿Cierto? Entonces, ¿qué son los universales? Y bueno, son todos los términos que se refieren a clases de cosas, uh-huh. ¿Cierto? Entonces, Rancul es mi perro, que se había perdido y por suerte ya lo recuperamos. No pasó más de un día perdido. Pero Rancul es un perro, y perro sería la universal, y el nombre propio es lo que se refiere al particular. Digo eso, aproveché a referirme al perro, porque el mouse no tiene nombre propio. ¿No es cierto? El ratón que uno use, qué sé yo, no lo personaliza, no lo individualiza, le da lo mismo uno que otro mientras funcione igual. Entonces es indiferente uno u otro, entonces no tiene nombre propio. Pero el perro, que sí es alguien individualizado y singular para uno, uh-huh. Entonces sí tiene un nombre propio. Uh-huh. Bueno, en definitiva, ¿qué son los universales? Son los sustantivos, uh-huh. Que nombran las cosas y las permiten reconocer y escribir en un contexto determinado, donde tienen una funcionalidad, una significación, un valor, un uso, uh-huh. ¿No es cierto? Y el problema está que, bueno, los nombres propios se refieren a los particulares. Por ejemplo, yo me llamo Pastor, mi perro se llama Rancu, uh-huh. O Rancul. Los nombres propios se refieren a las cosas, y los universales, supongamos yo soy bueno, suena que uno es un hombre, suena algo como súper importante, pero bueno, un ser humano, pongamos, que suena menos importante, ¿no? Porque un hombre es como un hombre en serio, parece como persuasivo, te estoy convenciendo, soy mucho macho. Claro. No, un ser humano, un miembro más de la clase, claro. ¿No es cierto? Bueno, así como los nombres propios refieren a las cosas particulares, bueno, los sustantivos comunes, ¿a qué se refieren? A las clases de las cosas. Pero las clases de las cosas, ¿en qué sentido existen? Porque yo peso, supongo, más de 100 kilos, mido 1,76, o sea que soy un gordo, pero los seres humanos no pesan ni miden concretamente, en particular, no tienen cualidades singulares, ¿no es cierto? Y aparte son muchos. Uh-huh. Y es más, están en el tiempo diferente, es decir, hay seres humanos en el pasado, uh-huh. Y hay seres humanos seguramente en el futuro y en el presente, y la palabra, la expresión, el sustantiva seres humanos, se refiere a todos. Uh-huh. Es más, incluso cuando empieza a usarse apropiadamente, cuando empieza la especie humana a existir, y bueno, hay disputa quién, cuándo, cómo, qué clase de vestigios, interpretación de los restos tenemos, pero bueno, el asunto es que si bien podemos decir que los particulares concretos existen, porque los podemos ver y tocar, las clases existen o no, en qué sentido,
Y está la idea de Platón, de que en realidad lo que nos hace ser lo que somos es una forma esencial que es independiente de nosotros. Uh-huh. Es decir, nosotros somos como una instancia particular, una especie de encarnación de esa forma esencial que sería la de hombre, y esa forma esencial se mantiene constante y separada de nosotros porque nosotros nacemos y morimos, y sin embargo la forma humana sigue estando allí. Uh-huh. Entonces, para él, lo que existía realmente era lo que no cambiaba, lo que sería así como existen las cosas triangulares, pero el triángulo, las cosas triangulares nacen, mueren, se destruyen, pero los triángulos siguen siempre iguales y siempre perfectos. Uh-huh. Entonces, para él, las ideas, las formas esenciales eran lo que existían, los universales. Claro. Eran lo que existían, y no los particulares, que son imperfectos y pasajeros. Ajá. Sería. Entonces, el problema está en que Platón decía esto y a Aristóteles le parecía ridículo. Y entonces Aristóteles dice, no, macho, vos estás dividiendo las cosas. Es decir, porque no existe... Cuando uno dice los hombres son mortales o Sócrates es mortal, los que mueren son los particulares, uh-huh. Los que corren, los que se alimentan de más, los que se les cae el pelo son las personas particulares. No existe aparte, separado, otra cosa que sea el hombre, ¿no es cierto? Existen los hombres. ¿Y qué es el hombre? Y bueno, una forma de identificar lo que los configura como miembros de una cierta especie. En el mundo de Aristóteles, la naturaleza, bueno, Aristóteles hacía una interpretación fijista. No tenía el problema del evolucionismo, que es, bueno, a partir de cuándo vamos a considerar que un animal es un ser humano. ¿No es cierto? ¿Cuáles son las especies que vamos a considerar? Y los criterios pueden ser diferentes. Digo, si no sabían hablar, no importa qué grado de parentesco biológico uno tenga, pero llamarle seres humanos a los que no saben hablar. Por otro lado, ¿qué sería saber? No ha habido seres humanos que no sepan hablar, ¿no es cierto? Supongo. Claro. Algún tipo de lenguaje habrá habido. Por lo menos eso es la ficción que uno se hace. Digo, estaba pensando en otra película, no en El nombre de la rosa, sino ¿cómo se llamaba esta película? ¿Viste? Es que está antes. Bueno, pero la cuestión es que es la idea esta de ¿cómo es posible que si las cosas no existen, supongamos si los universales no existen, si son ficciones o son simplemente nombres, cómo es posible que uno conozca algo y lo reconozca y pueda decir que lo reconoce y expresar su conocimiento vinculando algo determinado, este mouse o yo, con algo que no existe? El mouse en sí mismo, como idea, o el hombre como especie, no existe, no se lo puede ver y tocar, no es algo concreto. Entonces el problema está en describir ese vínculo entre lo particular y lo universal. Lo particular para los aristotélicos es lo que existe, y lo que no existe, pero que en algún sentido tiene que existir, es lo universal. ¿Por qué digo que tiene que existir? Porque por ejemplo, puede ser objeto de conocimiento. La anatomía o la fisiología estudia un objeto que no es un hombre en particular, es el hombre en general. Entonces toma cada uno de los cadáveres que utilizan los anatomistas, digo, como un representante de una clase. Y entonces en lo universal está como comprometida la perspectiva humana y la comunicación humana. Y nuestra realidad, que nos parece que es algo que nosotros percibimos,
está normalmente o habitualmente interpretada y vista desde una perspectiva humana, y entonces descubrimos con este problema de los universales, que descubrimos que las cosas que nosotros pensamos que están ahí simplemente, cuando las nombramos con nuestras palabras, y para nosotros le damos una significación y una interpretación a las cosas, y entonces la realidad es nuestra, sería así. Y nosotros normalmente no tenemos problema de decir que en el cielo están las nubes y las estrellas, pero si nos ponemos un poco serios, las nubes son un fenómeno atmosférico vinculado al planeta, y las estrellas tal vez ya son solamente luces que han quedado de estrellas que han muerto. Han muerto, exactamente. Por ejemplo, entonces que ya no existen más. Sí, entonces nosotros tenemos distintos criterios, y lo que hace este problema en realidad es cuestionar la noción de realidad que nosotros tenemos. En el nombre de la rosa, la rosa es por el texto de Borges, que se llama del Golem, un poema. Sí. En el poema del Golem, el rabí, que no me acuerdo ahora el nombre, el tipo puede alcanzar el poder de Dios, el poder creativo de Dios, porque conoce el nombre de Dios. Pero se equivoca. No sé, ¿te acordás? Se equivoca, pronuncia mal, supongamos una de las sílabas, o uno de los sonidos del nombre de Dios, y entonces lo que crea no es un ser humano, sino un golem. Y el golem, como dice, después de mucho tiempo de tratar de enseñarle a conversar, no le salió el Snap, ¿cómo es? El Snap GPT, ¿cómo se llama? O WhatsApp. ¿Cómo se llama la inteligencia artificial que han creado? IA. Inteligencia artificial, así. No, bueno, pero el que vos dialogás por WhatsApp. No tengo idea. Sí, es un chat. El Snap GPT o algo así. Claro, La Tata se puso a hablar con él. Y entonces el tipo dice que es un lenguaje. ¿No? El tipo. Bueno, es una forma bestial. La Tata le cuestiona porque él dijo usó el masculino para referirse a sí mismo, y entonces le dijo, pero ¿cómo usas masculino? Tenés razón, le concedió la razón de que en realidad él tendría que haber hablado en neutro porque no tiene género y qué sé yo. Pero sí dice que es un lenguaje que está compuesto, que aprende. Claro. Bueno, lo que no aprendió el Golem pero después de mucho tiempo, dice el poema de Borges, ahora me acuerdo de eso, dice el poema de Borges que después de mucho tiempo de tratar de enseñarle a hablar, aprendió a barrer bien la sinagoga. Qué genial. Claro, no, porque parece que en el habla estaba yo lo he visto en Descartes, digamos, la capacidad creativa del lenguaje, el hecho de poder uno responder y hablar creativamente, es decir, adaptarte a una circunstancia, a una situación, y hablar con sentido y responder, era lo que le llamaron después, lo que distinguía a una máquina de un ser humano, y que mostraba que el ser humano tenía alma para Descartes. Claro. En la versión de Turing es simplemente que te pueda responder con sentido. Él creía que era una cosa que podías marcar, sos un ser humano, hay un ser humano si me puede responder y me puede entender lo que le pregunto y me puede responder con sentido, y una máquina solamente puede repetir lo que le han programado para hacer, para decir. Bueno, esa diferencia entre lo mecánico, puramente mecánico, y lo creativo, parece que es lo que con la inteligencia artificial esa frontera se borra. Así es. Bueno,
Ujú. Entonces, la comprensión Parecida. de lo humano Ujú. se expande, Ujú. ¿no? Se expande porque ¿dónde está la diferencia o lo Mm. característico de la forma humana de comprender el mundo y de entenderse a sí mismo, ¿no? Ujú. Cuando vos le preguntas a este chat qué es, él dice que él es un lenguaje. Ajá. Nosotros, eh, pero ¿es un lenguaje o no? Eh, Nosotros tenemos para esa expresión, para la palabra lenguaje, una variedad de significados. Ujú. Claro. Digo, el habla es un ejemplo y la gramática del habla, de la comunicación verbal, es una diferente de la gramática de la comunicación escrita, por ejemplo, ¿no? Entonces resulta que el lenguaje, nosotros tenemos el habla y la escritura como dos expresiones, dos formas de lenguaje distintas que hay que conectar, que están conectadas porque una es una codificación de la otra, una es Ujú. más básica y de la otra y bueno, al fin ellos tenían que conectar otras Mm. cosas. Eh, para mí se volvía interesante la cuestión por esto de digo, primero, es un asunto que tiene que ver con el conocimiento humano, Ujú. con la conciencia humana de la comprensión y de la comunicación, y, y con la diferencia entre las, viste, las palabras Sí, tienen significaciones y tienen que ver con nuestras maneras cambiantes de claro. interpretar las cosas. En la versión más barata, más Ujú. simple, que se me ocurre de ver cómo van cambiando nuestras maneras de comprender las cosas o maneras de interpretar, por ejemplo, yo noté que Agustín usa la Ujú. palabra tecnología Ujú. para algo totalmente diferente que yo. Para mí, Ujú. la tecnología está asociada al hardware, a lo No, electrónico. grave error, licenciado. Claro, para él, ¿no? Para él, el hardware es secundario, es el Mm. soporte de la tecnología, Claro. y la tecnología es programación, Mm. o No, sea, bueno, un lenguaje. pero a ver, eso en un concepto, hoy en una idea actual, pero la idea Claro, Agustín tiene 30 y algo y claro. yo tengo 50 y algo. No, pero la idea, si usted lea a Wix, ¿cómo es el chino, el filósofo chino? Que él dice, bueno, todas las culturas han desarrollado su tecnología, y habla de tecnología, eh, de las más antiguas hasta las más primitivas, hasta, hasta las actuales. Es decir, hablar de tecnología es el proceso que los hombres han tenido para, digamos, progresar o a desarrollar un trabajo, digamos. No, por supuesto, la rueda es una tecnología, Exactamente. la Mm. aleación de los metales, Mm. pero tuvieron impactos súper significativos. Digo, Ujú. para ver la evolución cultural, uno para decir, bueno, ¿conocían la rueda o no conocían la rueda? Bueno, el Y te muestra concepto, algo. a este filósofo lo utilizan el concepto de, de la construcción de un, la evolución de alguna manera de una cultura X, cualquiera, y eso le llama tecnología, digamos, ¿no? A mí me Ujú. sorprendió, yo también no tenía esa idea. Para mí la tecnología está muy relacionada con lo contemporáneo, lo de los últimos 30, 40 años, digamos. No otra Bueno, cosa. porque hacen una diferencia entre... Bueno, estos son Mm. las cuestiones
la cuestión de los universales. ¿Viste? Las palabras tienen unas diferencias a veces mínimas, supongamos técnica y tecnología. ¿Por qué tecnología y no solo técnica? Bueno, en general después del Renacimiento, en el Renacimiento la ciencia se asoció a la artesanía, y entonces las máquinas se diseñaron con ciencia. Y las máquinas ahora, las máquinas auxilian a la ciencia y la ciencia las rediseña. Ahora, directamente, lo más loco que me dijo Agustín es que a él no le salía un problema, que estaba automatizando algo, y le preguntó al chat, y el chat se lo respondió, y él se puso a ver cómo lo resolvía. O sea que la máquina te enseña a vos a hacer las cosas. Cuando yo le hice pregunta del problema de los universales, lo que me dijo era más barato que Wikipedia. O sea que no es que me respondió una estupidez o una cosa, sino que me respondió algo súper elemental. No como en el caso de Agustín, que bueno, pero tal vez tiene que ver con cómo uno hace la pregunta. Claro. En realidad yo no se lo pregunté, sino Agustín se lo respondió y me lo mandó a mí. Y lo tengo en el teléfono, las respuestas de él y qué sé yo. Pero yo prefiero ver, ver Wikipedia, que tenés la foto de la abadía Sacra di San Michele, la abadía en la que se inspiró Eco, y la imagen de la película. ¿Te acordás de la película vos? La abadía esa está perdida en las montañas, nevada, es un lugar que vos decís, ¿quién puede haber querido hacerse un lugar para vivir en ese lugar? ¿No? Donde vos irías si te llevan en helicóptero, pero en una mula. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué no te va a quedar en un lugar un poco más plano, no en medio de las montañas? El lugar, de todas maneras, tiene una vista espectacular. Bueno, eso es. La apreciación estética me parece que es algo que nos diferencia de las máquinas. Digo, le podemos enseñar nuestro concepto de belleza, pero a nosotros no nos lo enseñaron. Podemos cambiarlo, ¿no es cierto? Puede ser que te cierres, ¿viste? Los campesinos que me contaste vos, a lo mejor el tipo les daba un concierto de guitarra, y lo que ellos querían era una chacarera. Ponele, ¿no es cierto? Aunque yo entiendo que tiene que haber una especie de clausura cultural, mental, porque yo he visto la gente que está acostumbrada a una cierta música y gente muy primitiva o muy poco cultivada, le podríamos llamar, mejor que primitiva, en algunos aspectos, y cuando tocaban música que no era del estilo que ellos estaban acostumbrados, por lo menos esta gente, yo recuerdo, eran como campesinos, pero uno no les llama campesinos porque vivían al lado del mar, y entonces más bien pescan y hacen esas cosas, y atienden turistas, y a ellos les gustaba, aunque fuera música que no era la música que ellos acostumbraban a escuchar. Y les gustaba, bueno, ¿qué es lo disfrutable? Bueno, eso es lo que no puede hacer la máquina. Ahí está. Puede hablar, puede disfrutar, no. Es más importante el poder disfrutar que el poder componer según reglas gramaticales expresiones, porque Agustín le dijo que compusiera, mirá, vos tienen normas morales incorporadas. Le dijo que compusiera en el estilo de Borges y de Duki, que mezclara Borges y Duki, que no sé ni quién es Duki, pero debe ser un rapero, un otro tipo. Bueno, y el tipo le dijo, escúchame a mí, el tipo le dijo que como pertenecían a tiempos diferentes y estilos muy diferentes, eso se podía, que él mezclara esos dos estilos, se podía interpretar como una falta de respeto. Entonces, no lo hizo. Pastor querido, te tengo que dejar acá porque tengo más columnas en el camino. ¿Ves? El filósofo... Pero pueden respetar.
las máquinas. Exacto. Ah, mirá. El filósofo que te quería señalar era Yu Hui, el chino que yo alguna vez te hablé, y que... No, tengo un par de libros de él. Ah, tenés. El de Fragmentar el futuro, Fragmentar el futuro. y Recursividad y Contingencia. Ah, ¿qué te parece? Lo estuve viendo, pero en este momento tendría que... Una cosa es verlo y tenerlo en la mano, y otra cosa es que me acuerde lo que dice, y no me acuerdo nada en realidad. Bueno, listo. Bueno, nos vemos la un semana que abrazo. viene. Te mando un abrazo. Nos vemos Gracias, la Pastor semana que viene. Montoya. Chao. Muchas gracias.